Hola y buenos días. Hoy yo, Cornelia Pilna, y mi compañera Nela Maitanova de Cuarta AS, tenemos una presentación de la conquista y colonización de América. Podemos empezar con la leyenda negra. La leyenda negra es una mirada muy crítica a la colonización española de la América, que se retrata como extremadamente cruel y destructiva. Esta concepción fue propagada principalmente por los rivales de España, como Inglaterra y Francia, para dañar su reputación. En el primer punto podemos encontrar explotación económica, como los españoles explotaron recursos naturales como el oro y la plata a costa del sufrimiento de la población indígena, obligándoles a trabajar en condiciones inhumanas. En punto 2, hay destrucción cultural y religiosa. Destruyeron la religión y la cultura. Destrucción de templos y monumentos. En punto 3, podemos encontrar crueldad con los pueblos indígenas. Torturas, esclavitud y masacres, destruyendo el modo de vida. Aunque muchas de las cosas mencionadas eran reales, la leyenda negra fue exagerada por los enemigos de España para que pareciera peor de lo que era. La utilizaron como herramienta política que exageraba ciertos hechos a su favor. La creación de nuevas sociedades mestizas. Punto 1. Mezcla de culturas y personas. Cuando los europeos llegaron a América, se mezclaron con los pueblos indígenas y los africanos que trajeron como esclavos. Esta mezcla dio lugar a nuevas poblaciones urbanas que combinaban elementos de todas estas culturas. Punto 2. Intercambio cultural. Se fusionaron costumbres, lenguas, creencias religiosas y modos de vida europeos, indígenas y africanos. Surgió una cultura urbana con tradiciones mezcladas en la comida, la música, el arte y las celebraciones. Punto 3. Sistema de fundición. La sociedad estaba organizada en castas con una jerarquía racial. Los europeos estaban en la cúspide, mientras que mestizos, indios y africanos ocupaban posiciones inferiores. Punto 4. Durabilidad y protección. Aunque la cultura europea se ha introducido en gran medida en el país, los indígenas y africanos han conservado partes de su propia cultura, creando una identidad mestiza única. Punto 5. Religión y sincretismo. La religión católica fue introducida por los europeos, pero se mezcló con creencias indígenas y africanas. Surgieron nuevas formas de religiosidad que combinaban el cristianismo con las tradiciones locales. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe en México. Sistemas de educación y religión. La religión como control social, evangelización. La religión católica fue la clave de la conquista y la colonización. Este sistema se utilizó para convertir a los pueblos indígenas y naciones africanas y obligarles a abandonar su religión tradicional. Efectos a largo plazo. Tanto la educación como la religión influyeron en la formación de las sociedades mestizas latinoamericanas. Aunque se impusieron a estas sociedades, transformaron sus sociedades y crearon identidades culturales propias que mezclaban elementos indígenas, africanos y europeos. La religión y la educación sirvieron como medio de control, pero también contribuyeron al surgimiento de una nueva cultura. La educación en las colonias, control y aculturación, escuelas religiosas, las órdenes religiosas, franciscanos, jesuitas y etc. Se encargaban de la educación y enseñaban el catolicismo, además de leer y escribir. La educación formal se limitaba principalmente a los criollos de origen europeo y a unos pocos mestizos de élite, mientras que la mayoría de los pueblos indígenas y los esclavos africanos recibían una educación centrada en el trabajo y la religión. La mezcla de culturas que se dio como resultado de la colonización. La conquista y colonización de la América, iniciada por los europeos en el siglo XV, condujo a un proceso de mestizaje, mezcla de culturas y razas.
No hubo mezcla de pueblos indígenas, colonizadores europeos y africanos traídos como esclavos. Racial. La mezcla de razas dio lugar a la aparición de mestizos, mezcla de europeos e indios. Mulatos, mezcla de europeos y africanos. Al final, zambos, mezcla de indios y africanos. Culturales, los europeos aportaron el cristianismo, las nuevas tecnologías y las lenguas, mientras que los nativos aportaron los conocimientos de agricultura y la medicina. Lingüística. Aunque el español y el portugués se impusieron, muchas lenguas indígenas como el quechua y el náhuatl sobrevivieron. Religioso. El cristianismo se mezcló con las creencias indígenas y africanas, dando lugar a nuevas expresiones religiosas. Al final, la parte artística y astronómica. Los estilos artísticos y culinarios se fusionaron, combinando ingredientes locales, como el maíz y la patata, con alimentos traídos por los europeos. En resumen, la colonización no solo impuso la cultura europea, sino que creó una mezcla rica y compleja que aún hoy define a América Latina. Muchas gracias por su atención y aquí son los recursos de toda la presentación.